Lo que debes conocer sobre las fianzas, los avales y las garantías internacionales. Curso práctico. Temario del curso. Tema 2. Concepto de fianza, aval y garantía. Tercera parte. La garantía bancaria. Se trata de una promesa de carácter abstracto e independiente, conocida en la práctica internacional como garantía independiente, carta de crédito contingente, o stand-by, por el que un banco, garante o emisor, se obliga a pagar a un tercero, beneficiario, una suma determinada, o determinable, a su simple reclamación, acompañada o no de documentos. Estos documentos pueden ir desde una simple declaración de incumplimiento, hasta un laudo arbitral, pasando por las más habituales copias de documentos comerciales. El pago podrá ser debido, en razón de la omisión en el cumplimiento de una obligación, garantía de buena ejecución, por dinero prestado o adelantado, garantía de devolución de pago anticipado o de facilidades crediticias, o a raíz de una deuda vencida contraída, garantía de pago, etc. Según la Cámara de Comercio Internacional, se denomina garantía a primer requerimiento, o más comúnmente, garantía a cualquier compromiso firmado, como quiera que se denomine o describa, que disponga el pago, contra presentación de un requerimiento conforme. Una definición más extensa es la que encontramos en la Convención de las Naciones Unidas sobre Garantías Independientes y Cartas de Crédito Stand-by. Puedes conocerla en el PDF de la sesión. ¿Para qué sirve una garantía? En una relación comercial se presentan riesgos para las partes, que intentarán minimizarlos por medio de diferentes instrumentos, entre los cuales las garantías cumplen una función clave. El vendedor puede buscar una garantía de cobro ante el riesgo de impago, y el comprador puede requerir garantías por los importes avanzados, o respecto a las obligaciones contractuales del vendedor, o como evidencia de un compromiso en un concurso o licitación. La intervención de un tercero, generalmente un banco, que promete de forma irrevocable pagar al primer requerimiento del beneficiario, acostumbra a satisfacer la búsqueda de garantías, en el marco de la compraventa. Partes que intervienen en una garantía bancaria internacional. Beneficiario o acreedor, es la empresa, institución o particular, a favor del cual se emite la garantía, y que recibirá la indemnización establecida si se ejecuta la misma, en tiempo y forma. Ordenante, es quien ordena emitir la garantía a favor de un tercero, el beneficiario de la garantía. Y puede o no, coincidir con el afianzado de la garantía. Afianzado o garantizado, es el deudor de la obligación principal, y por tanto, responsable de las obligaciones derivadas del contrato principal, que genera la solicitud de la garantía. Garante o avalista, es quien emite la garantía, y por tanto, asume el compromiso de satisfacer el pago hasta el importe máximo garantizado, en el caso que el afianzado no cumpla con sus obligaciones, y reciba ejecución correcta en tiempo y forma. Cuando es necesaria una garantía. Para el vendedor. Cuando existe la posibilidad de cancelación unilateral del contrato, durante el periodo de ejecución. Por riesgo de impago. ¿Cómo cubrir esos riesgos? Con una garantía bancaria, con un crédito documentario, con un seguro de crédito, con un forfaiting. Para el comprador. Ante la posibilidad de falta de entrega, o entrega no conforme, ante la posibilidad de incumplimiento de obligaciones de mantenimiento, ante la posibilidad de falta de devolución del pago anticipado. ¿Cómo cubrir esos riesgos? Con una garantía bancaria, con una garantía de buena ejecución, mantenimiento, pago anticipado, etc. Naturaleza legal de la garantía. Carácter abstracto. El garante queda obligado por el mero hecho de su emisión, y su promesa es unilateral e independiente de la causa que la origina. Independiente, carece de vínculos respecto de la transacción subyacente que la ha causado, con derechos y obligaciones creados por la propia garantía. Es decir, no se derivan del contrato subyacente. También es independiente respecto de la relación entre garante y afianzado, ordenante, en la medida en que el garante no puede rechazar el pago al beneficiario, alegando incumplimiento del afianzado en la relación contractual. Documentaria. El garante paga por los documentos establecidos en la garantía, y no le corresponde investigar hechos externos a la propia garantía.
Su importe, validez, condiciones y finalización dependen únicamente de la garantía. Demanda conforme. La demanda debe cumplir con los términos de la garantía, ya que el beneficiario solo tiene derecho a la reclamación si cumple con los términos y condiciones establecidos en la garantía. Conformidad aparente. La obligación de examen de la reclamación por parte del garante se limita a la aparente conformidad de los documentos, y no es responsable de su exactitud o autenticidad. Contenido de una garantía. El ordenante principal, garantizado o afianzado, el beneficiario, el garante, la transacción subyacente, o contrato, el importe máximo y moneda, cualquier provisión que determine la reducción del importe, la fecha de inicio de vigencia, la fecha o acontecimiento de vencimiento de la garantía, los términos y condiciones para reclamar el pago, la legislación aplicable, la jurisdicción competente. Normas que regulan las garantías. Con el fin de facilitar el buen funcionamiento de las garantías, asegurar su coherencia formal, y evitar disputas y confusiones innecesarias, resulta muy conveniente la sujeción de la garantía a normas internacionalmente reconocidas. La Cámara de Comercio Internacional es, de largo, el principal promotor de normas privadas, que pretenden estandarizar y normalizar las relaciones en las operaciones comerciales y financieras internacionales. Garantías accesorias. Reglas uniformes para las fianzas contractuales, publicación 524 de la CCI. Garantías independientes. Reglas uniformes relativas a las garantías a primer requerimiento, publicación 758 de la CCI. Usos internacionales relativos a los créditos contingentes, stand-by, publicación 590 de la CCI, también publicación ISP 98. Reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios, publicación 600 de la CCI. Como con cualquier norma de la CCI, las relativas a garantías también tienen un carácter contractual, es decir, son de aplicación entre las partes, en la medida en que queden incorporadas explícitamente en sus contratos. Las garantías pueden ser, por su naturaleza, avales. Se prestan sobre el propio documento mercantil, como letras de cambio, pagarés, etc. Garantías independientes. Formalizadas en documento separado, conforme a las prácticas internacionales. Cauciones. Garantías ligadas al cumplimiento de un contrato u obligación principal. Stand-by letter of credit. Figura muy utilizada en aquellos países que prohíben o limitan la emisión de garantías directas, fundamentalmente Estados Unidos y países anglosajones. Por su contenido. Económicos, es aquel en el que el banco emisor responde por una cantidad líquida y determinada. A su vez se dividen en comerciales. Se refiere a operaciones de tipo comercial, y responden del pago aplazado, en la compraventa de cualquier clase de bienes, fraccionamientos de pago, alquileres, etc., garantizan el pago derivado de una transacción comercial. Financieros. Es aquel referido a operaciones de naturaleza financiera, y en el que el banco emisor responde del pago de créditos o préstamos, obtenidos por el avalado en otras entidades, ante las cuales el banco emisor queda obligado directamente a su reembolso. Puede instrumentarse mediante aval sobre efectos, incluso financieros, o sobre pólizas de préstamo o crédito. Los avales que se formalicen en letra de cambio o pagaré, y que respondan de una operación comercial, deben ser considerados avales de tipo económico comercial. Técnicos. Responden del incumplimiento, por parte del obligado principal garantizado, de operaciones de carácter técnico, tales como licitaciones, suministros, ejecución de contratos, buen funcionamiento de maquinaria y bienes de equipo, etc. Es aquel en el que la fianza se establece por una obligación no pecuniaria. No supone obligación directa, de pago de cantidad líquida y determinada para la entidad, si bien el banco emisor responde del cumplimiento de los compromisos del avalado, generalmente ante un organismo público, por importaciones, concursos, subastas, ejecución de obras, etc. Por su accesoriedad. Afianzamiento mercantil. Figura totalmente subsidiaria o accesoria de la obligación principal, según los artículos 1824,
y 1826 del Código Civil. Garantía a primera demanda. En la que el garante no podrá oponer frente al beneficiario más objeciones que las derivadas del propio contrato de garantía, y deberá hacer frente a las obligaciones del deudor principal, ante el simple requerimiento del pago de la garantía. Por la forma de emisión. Garantía directa, garantía indirecta. Puedes conocer sus características en el tema 5, contragarantías. Por su regulación, garantías a primer requerimiento. Puedes conocer sus características en el tema 3, las URDG 758, garantías a primer requerimiento. Diferencia entre aval bancario y garantía internacional. La definición previa sirve tanto para avales como para garantías internacionales. Aval. Se refiere a documentos cambiarios, tales como letra de cambio, pagaré, suscrito por el avalado, y firmado por la entidad financiera con cláusula de aval escrita. Garantías. Se trata de contratos, carta física, o mensaje SWIFT. Diferencia entre garantía de pago y crédito documentario. En ambos casos se trata de promesas de pago irrevocables, a primer requerimiento, y de carácter documentario, es decir, en las que el pago es exigible exclusivamente, a partir de los documentos establecidos en la promesa, y no por circunstancias externas a sus términos y condiciones. Pero mientras que en un crédito documentario, se garantiza el pago a favor del vendedor, en las garantías, el beneficiario puede ser también el comprador, que desea ver garantizadas las obligaciones que debe cumplir su proveedor. Existe sin embargo un tipo de garantía a favor del vendedor, la garantía de pago, Payment Guarantee. En este caso la diferencia con el crédito documentario, es que mientras en la garantía de pago, el vendedor solo tiene que reclamar el pago alegando el impago del comprador, en el crédito documentario, deberá además presentar documentos que acrediten que el vendedor cumplió con su parte, a saber, la entrega de la mercancía en las condiciones establecidas. De esta demanda de evidencias al vendedor, se derivan dos atributos importantes, y que en general distinguen las garantías de los créditos documentarios. Que el crédito se utiliza como medio de pago, mientras que la garantía solo en caso de impago o incumplimiento. Y en segundo lugar, que el crédito, a diferencia de la garantía, implica casi siempre la presentación de documentos comerciales, de transporte, de seguro, etc.